Si nos dirigimos al nivel 4. El nivel 4 nos dice lo siguiente, que son problemas varios. O sea, no son específicos, no tienen un tema específico y no son como el nivel 1, que el nivel 1 le estaba diciendo cómo hacer. En este caso es un poquito más de cuidado, más de observación de cuál es la incógnita y cuál es la ecuación. Entonces, en este me atrevo porque es la categoría más larga. Ojo, el 48 ustedes tienen que inventar un problema. Ojo, tienen que inventar un problema que involucre este uso de ecuación. Tienen que inventar el problema y se desarrolla en el 48. Ahora vamos acá. Vamos a resolver 3 de estos, pero voy a hacerlo por franjas. Uno entre la 27 y 35, otro del 36 al 42 y otro del 43 al 47. Ojo. Por ejemplo, si tienen la precaución de anotar y todo esto, pueden hacerlo, háganlo, porque yo en los videos me demoro un poquito, pero eso sirve bastante. Vamos a hacer lo siguiente, dice, para una exposición empresarial en Corferias se inscribieron 260 compañías entre nacionales, norteamericanas y europeas. Está de buen nivel. Si el número de compañías nacionales excede en 10 a las norteamericanas y estas últimas tienen 14 menos que las europeas, ¿cuántas compañías se escribieron de cada región? Entonces, la incógnita dice, epa, la incógnita, nuestra X típica. Vamos a mirar si hay 3 opciones, nacionales, norteamericanas, europeas, pero recuerden que la que no es incógnita es la que, ¿cómo es que se llama? La que no depende de nadie. O sea, todos dependen de ella. Perdón, vuelvo y digo. La que es incógnita es la que no depende de nadie. Ahí sí corrijo. Si, por ejemplo, buscan que unas dependen de otras, esas descarten como incógnita. Vamos a mirar lo que dice el problema detenidamente. Si el número de compañías nacionales excede en 10 a las norteamericanas, pregunta, ¿las compañías nacionales, esas compañías nacionales podrían servir como incógnita? Sí. Fíjese, el número de compañías nacionales excede en 10 a las norteamericanas. O sea, ¿el número de compañías nacionales depende de otra incógnita? ¿Sí o no? ¿Depende de otra? No. Sí depende. Depende de las norteamericanas. Porque exceden 10. Exceden 10 a las norteamericanas. Necesito las norteamericanas para hacer la comparación. Las nacionales no pueden ser incógnitas. Estas últimas tienen 14 menos que las europeas. Entonces, ¿cuál sería en este caso entre las norteamericanas, que son estas últimas, dice, y las europeas? ¿Cuál? ¿Las norteamericanas dependen de las europeas? ¿Dependen? ¿La cantidad de compañías norteamericanas dependen de las europeas? No. Fíjese bien en esta parte del problema. Estas últimas tienen 14 menos que las europeas. Sí. Sí depende. Sí depende. Entonces, y las europeas no dependen de nadie y no se referencian en otra parte. En este caso, X serían las europeas. Listo. Ahora vamos. Mire, ya les vuelvo, repito. Nacionales dependen de las norteamericanas, porque dice que compara y exceden 10 a las norteamericanas. Y las norteamericanas dependen de las europeas. La que no depende de nadie es la incógnita. La que no depende de nadie, esa es la incógnita principal.
Ahora vamos con los datos. Dice, vamos con la interpretación del problema. Vamos ahora de para atrás, porque estamos con las europeas. Dice, estas últimas tienen 14 menos que las europeas, ¿cierto? Ah, no, espéreme un segundito. Ah, sí. 14 compañías menos que las europeas. ¿Qué región presenta? ¿Qué regiones? ¿Nacionales o norteamericanas? 14 menos que las europeas. Miran el problema y dicen, ¿cuál corresponde a 14 menos que las europeas? Las norteamericanas. Norteamericanas. Porque dice, estas últimas refiriéndose al problema anterior y son las norteamericanas. Ahora vamos a buscar las nacionales. Ya sabemos que las norteamericanas ahora son X menos 14. ¿Y las nacionales son cuántos? ¿Cuánto dice? Exceden 10 a las Exceden 10 a las norteamericanas. Si a las norteamericanas le agrego 10, es lo que quiere decir. Exceden 10 quiere decir que tiene 10 más. Excede tiene más. Excede quiere decir tiene más que. Entonces, a las norteamericanas que acabamos de determinar que son las europeas menos 14, entonces a esas norteamericanas, voy a marcar con este color, le agrego 10 y tengo ¿quiénes? Si a la norteamericana le agrego 10, de acuerdo al problema, ¿qué es? Las nacionales. Las nacionales. Eso. Los datos cuando preguntan más de una cosa, los datos generalmente son lo que conduce a resolver las otras dos que faltan, que en este caso son las incógnitas norteamericanas y nacionales. La incógnita principal es europea porque no depende de nadie y las otras dependen de ella. Norteamericana dijimos que era 14 menos que las europeas, ahí lo dijimos, y las nacionales son 10 más que las norteamericanas, que son estas. ¿Cómo puedo escribir mejor? Ah, no, ya podemos ahora hacer, esto podemos reducirlo. X menos 14 más 10. ¿Cuál puedo operar entre ahí? ¿Cuál puedo operar ahí? Los números. Los números. ¿Cuánto haría? X se mantendría solita. ¿Y cuánto haría menos 14 más 10? ¿Los números? 24. Ojo, signos, por favor. Menos 4. Menos 4, porque son signos diferentes, sé que Se restan. se restan, correcto. Ahora las nacionales se convierten en X menos 4 y sale perfecto. Ahora vamos a plantear la ecuación. La ecuación dice, ¿cuántos fueron en total? ¿Cuántas compañías fueron en total? 260 compañías. 260 compañías. Entonces, 260. Y vamos a mirar. Nacionales, ¿cuántas son? ¿Cuántas nacionales son? X menos 14. No, nacionales. Menos 24. X menos 4. X menos 4. Esas son las nacionales. Las norteamericanas. X menos 14. Ese sí es X menos 14. Y más las europeas. 10. X solamente, porque esa fue nuestra incógnita de referencia.
Entonces voy a colocar el globito para mostrarles de dónde salió cada cosa. Entonces, X menos 4 es el resultado. Esto se llama las nacionales. Que la sacamos de X menos 14 más 10, que eran las norteamericanas más 10 de diferencia para allá las nacionales, que es lo mismo que X menos 4 que acabamos de obtener. Pero el hago como más visible. Más visible. Entonces, esto. Esas son las nacionales. Ahora, esta dijimos que ¿cuáles eran? X menos 14 corresponde a quiénes? A las Americanas. Norteamericanas. Estas son las norteamericanas. Y esta y la X dijimos que era ¿cuál? ¿Las qué? europeas. Las europeas. Las europeas. Entonces, listo. Lo dispendioso es hallar la X, pero una vez uno halla la X, ya lo demás sale fácil. Listo. Entonces ya tengo esta parte de la ecuación. ¿Podemos hacer algo con esa ecuación antes de resolverla? Los paréntesis se multiplican, ¿no? Ah, no, mientras no. En este caso no, porque no hay con quién. No hay con quién. ¿Sí se dieron cuenta que a la izquierda no hay nadie? A la izquierda de cada paréntesis no hay nadie. Cuando no hay nadie, Entonces se opera por dentro de paréntesis. podemos omitirlos. Si lo que me dijo está correcto de multiplicarlos, si aquí hubiera un número, ahí sí. Sí. Pero en este caso no hay números. Como no hay números, ni signo negativo, si hay negativos sí toca tener en cuenta los paréntesis. Podemos omitirlos y podemos operar con toda libertad en el lado izquierdo para reducirla. ¿Cómo nos quedaría eso? Primero, las X. ¿Cómo nos daría las X? Nos daría 2X. ¿Segura? X. Ah, no, mentira, no, 3X. 3X, porque hay esta, hay esta otra y esta otra. ¿Y todas son de qué signo? Del más positivo. Positivo, sería 3X. Perfecto, 3X. Y ahora los números. Tengo menos 4 y menos 14. ¿Cuánto da menos 4 y menos 14? Lo voy a marcar. Menos 18. Menos 18 porque ambos son negativos y signos iguales se qué? Se suman. Se suman. Perfecto. Ahora ya ve que nos quedó una ecuación ya más sencilla. Entonces procedemos con la resolución. La resolución es tomamos esta ecuación y sabemos qué hacer. ¿Qué toca hacer? Se cambia el menos 18 a la derecha y se pasa a más 18. 260 y cambia de signo. Correcto. Es el único cambio que hay, porque de X no hay más, ¿cierto? El menos 18 pasa a la derecha convirtiéndose en positivo. Listo. El 3X, como no hay más X y está allá a la izquierda, entonces se deja ahí. Ahora, ¿cuánto nos da eso? ¿Cuánto 278. 278. 278. Ahora vamos a dividir eso. ¿Qué es lo que sigue ahora? Perdón. ¿Qué es lo que sigue ahora? Despejar la X y pasar el 3 debajo. Le falta el 3 ahí con 278. Correcto. Entonces el 3 pasaría debajo del 278. Listo. ¿Es posible la división? Sí. ¿Cuánto daría esa división? Tiene que dar exacto, si no podemos como fracción. No se puede. No se podría. No.
No se podría, no, lástima porque debería ser entera, lástima. Pero sí, verde lo que nos dé. ¿Cuánto nos da eso? 92. Bueno, no, 92,6666. Ajá. sí, pero hagámosle más bien como fracción. Se puede, hay un divisor común entre 278 y 3. No, No, entonces podemos dejarlo de esta manera. Espere, ¿cómo nos dio en decimal? Pero es como para una idea, solo para una idea, pero se toca dejar como fracción. 92,6666. 92. No, no me gustó ahí. No, entonces como que el problema le hace falta algo. Pero bueno, resolvámoslo así, qué vaina. Listo. Ahora, ¿qué tenemos esto? Ahora, usemos la fracción para la verificación. Listo. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora vamos con, porque estoy haciendo la revisión si de pronto nos pasó algo. Son 10 a las norteamericanas y ahí está X menos 4. Sumamos todo, 3X menos 18 igual. Dimos 260, ¿cierto? Sí, no, hagámoslo así. Ahora, vamos con la verificación. Y hagámoslo con la fracción. ¿Cómo se hace la verificación? Sabiendo lo siguiente. No, lástima que no nos dio entero. No es el problema, como que le hace falta algo. Entonces, bueno, igual se hace. Entonces, la verificación dice lo siguiente. Pasemos a la ecuación. ¿Con cuál podemos hacerla mejor? ¿Con la larguita o con esta corta? ¿Con cuál nos queda mejor? La corta. Pues con la corta, oye, pues claro, con la corta. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ¿qué reemplazo en la X? ¿Qué la reemplazo en la X? ¿Qué pongo en la X? Pongamos la que es el resultado que nos dio. Y lo vamos a poner en forma de. ¿Cómo se pone en forma de qué? ¿De qué? de fracción. De fracción se pone en forma de fracción. 278 sobre 3. Así. Listo. Recuerden cómo se hace una multiplicación de un entero por una fracción. Un entero por una fracción. ¿Cómo se haría? Se agrega un 1. Se agrega un 1, sí. Aunque en la multiplicación no es necesario, pero agreguémosle un 1 si sirve mejor para recordar. ¿Y cómo se hace? Directa. Pero les cuento algo. Hay una buena noticia. Les pusimos el 1. ¿Se acuerdan cómo se simplifican fracciones cuando tienen arriba y abajo igual? Cruzada. No. Es directa sí. Pero ¿cómo por ejemplo, cuando tienen arriba y abajo igual, puedo simplificar lo que tenga arriba y abajo igual cuando multiplico fracciones? Entonces, mejor dicho, ¿qué puedo cancelar que esté arriba y abajo igual? ¿El 3? El 3. ¿Eso se puede? Sí se puede. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos por allá en multiplicación de fracciones. Buena simplificación de las mismas fracciones. Supongamos que yo tengo, por ejemplo, 5 cuartos. Supongamos. Yo tengo 5 cuartos y tengo 3 quintos. Épale. Tenemos 3 quintos. ¿Se acuerda que cuando había y lo multiplicamos entre ellos? Y cuando lo multiplicábamos entre ellos, ¿se acuerdan que cuando había uno arriba y uno abajo, qué podíamos hacer? ¿Se anulaban? Se anulaban, siempre y cuando sea el mismo. Eso se puede hacer. Pues le cuento que aquí también se puede hacer. ¿Sí se fijaron? Sí. Igual ustedes lo comprueban. 3 por 278 y lo dividen en 3, les va a dar 278. Se los aseguro. Entonces, si cancelo lo de aquí,
3 y 3, ¿qué me quedó entonces? El 278, 278 y abajo, ¿qué queda? el 1. Pero es necesario colocar el 1 No. debajo. No. No, No es necesario. No es necesario porque se entiende que es un entero. Y ahora nos quedó 278 menos 18. ¿Y ahora cuánto es la resta entre 278 y 18? 260. 260. ¿Y comprobado? Ajá. Listo. Lástima que el problema no dio entero. Hubiera sido más bacano con el entero. Pero bueno, así se resuelve. ¿Listo? Entonces, igual, si hubieran hecho esta con la verificación con esta larga, les hubiera dado lo mismo. Les hubiera dado lo mismo. ¿Listo? ¿Preguntas en esta? No, señor. ¿Listo? Señor. Ok. Bueno. ¿Ustedes en ciencias naturales vieron algo de conversión de temperatura alguna vez? Sí, señor, lo estamos viendo. Sí, que es grados centígrados y grados Fahrenheit. Eso. Sí. Esto es una aplicación de eso mismo. Entonces es 9 quintos más 32. Listo. Dice lo siguiente. La escala Fahrenheit de temperatura es utilizada principalmente en los Estados Unidos y en la industria petrolera. Esta posee la siguiente equivalencia en grados Celsius, o sea, la escala que se maneja en nuestro país y en Latinoamérica, que es esta. Dice, tiene estos dos puntos. El primer punto dice, si en CNN se muestra el estado del tiempo en Miami en 92 grados Fahrenheit, ¿a qué temperatura en grados Celsius corresponde? Entonces, ¿sabe cuál es la ventaja? La ecuación ya está. La ecuación ya está. La ecuación ya está. Entonces pasemos al procedimiento. Incógnita. Entonces, en la primera parte ya le dan la F. Entonces, F deja de ser incógnita. ¿Y cómo se llama la incógnita? 92. No. Incógnita es algo que no se conoce. La letra que no se conoce. ¿La X? No. En este caso ya no la podemos llamar X porque la ecuación ya nos dice que son las letras F y C. La F ya no la dieron. F ya no la dieron en el A. Entonces, ¿cuál es la incógnita? La C. La C, que son grados Celsius. Listo. La C. Esa es la incógnita. Porque la F ya se dio. Ahora, datos, no hay datos porque ya todo está dado. Ahora, el único dato, si hay un dato, que F ya está. ¿Que F cuánto vale? ¿Cuánto vale F? 32. 92. Estamos hablando de la parte A. Listo. Ahora, ecuación, no es necesario deducirla porque ya está. La ecuación ya está. Lo único que hay que hacer es el cambio de la F. Entonces, F ya tiene un valor. ¿Cuánto vale esa F? 92. 92. Así se hace este. Ahora, la resolución, pero falta, eso se llama planteamiento. Un segundito. Ahora sí. Uy. Entonces, ahora viene la resolución, que es simplemente pasar la C a la parte izquierda y los números a la parte derecha. Así. Listo. Ahora, ¿qué vamos a mandar? La C a la izquierda y los números a la derecha, pero hay que hacer un movimiento antes. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Partimos de acá. Entonces, podemos hacer lo siguiente.
O incluso ustedes pueden, no es necesario que sean a la izquierda, todas las letras, puede ser incluso a la derecha, o los números a la izquierda. Mejor dicho, que estén los números a un lado y las letras al otro lado. Podemos hacer esto. Vamos a hacer en este caso, mandar los números a la izquierda y dejar la letra a la derecha. ¿Cuál puedo mover? Si la letra está a la derecha, entonces movamos todos los números a la izquierda. ¿El 32? El 32 se mueve, porque la letra está a la derecha, movamos todos los números a la izquierda. Eso se puede hacer. El 32 se me convierte ¿en qué? Negativo. En negativo. 32. Correcto. Y dejamos la letra a la derecha. Está bien. Eso se puede hacer también. Ahora, 92 menos 32, ustedes saben cuánto es. ¿Cuánto es 92 menos 32? 60. Pregunta técnica. ¿Qué puedo hacer con ese 5? Se puede quitar. ¿Cómo se quita? ¿Cómo se quita? ¿Cómo lo Se multiplica, ¿no? Correcto, porque si divide pasa ¿a qué? A multiplicar. A multiplicar. Entonces el 5 Se pasa a multiplicar. pasa a multiplicar. Correcto. Pero cuidado con el microfonito, que hay unos ruiditos. Entonces, listo. La C se puede pegar al 9 y no hay problema. Porque se puede escribir, recuerde que se puede escribir 9 quinto C o puede escribirse la C pegada al 9 y es perfectamente válido. ¿Listo? Se puede así o así. Se entiende que es 9C. Entonces, el 5 pasa a multiplicar y lo pasa a multiplicar al 60, que haría 5 por 60. Y al otro lado, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó al otro lado? 9C. 9C. Está bien, 9C. 5 por 60, ¿cuánto es? 300. 300. Dejémoslo en 300. Listo. ¿Qué puedo hacer con ese 9 que está acompañando a la C? ¿Cómo? ¿Cómo es? Se pasa a ir con el 300. Se pasa a dividir. Es el mismo proceso, solo que ocurren lados diferentes. Es el mismo proceso. Listo. 300 entre 9. Haga un favor. Para este sí les recomiendo, déjenmelo en forma decimal. Para este únicamente. Porque los grados se expresan en forma decimal. Para este. Da 30.333. 30.3. Los que vieron conmigo, ¿qué quiere decir ese 333? 3 puntos abajo. Sí, o también se puede poner esto. El gorrito, ¿no? Algo El así gorrito era. también se puede eso. Listo. Se puede dejar este o se puede dejar este. En temperaturas es necesario que la dejen en decimal. Listo. No, y eso era evidente que eso iba a pasar. Entonces 92, si va a 92 nos da ese resultado. Ese es para el A. Entonces la respuesta o interpretación de la respuesta, interpretación de la solución, la interpretación, entonces la respuesta es, ¿qué dice ahí? ¿A qué temperaturas corresponde? En esto siempre esas temperaturas es muy difícil que nos dé de una a un entero en el otro. Es muy difícil que nos dé eso. Entonces, la temperatura en Miami, porque dice el reporte, equivale ¿a cuánto? 30,3. 30,3 grados centígrados o grados Celsius, que también se llama así. 30,3 grados Celsius. Ese es el punto A. La verificación
Si quieren, hacen con la fracción o si quieren, hacen con el decimal, como les queda de más fácil. Yo la voy a hacer en este momento con la fracción. Utilizando esto. Entonces, sabemos que C era, ¿cuánto nos dio la fracción? Ay, se nos olvidó algo importante, simplificar. 300 entre 9 se puede simplificar. Se nos olvidó. Sí. Claro que sí. ¿Con cuál se puede simplificar 309? Se nos olvidó. Con 3. Con 3. Sí, siempre cada fracción simplifíquenla. Cada fracción, si pueden simplificarla, lo deben hacer. Entonces, listo. Entonces, la tercera parte de 300, ¿cuánto es? 100. 100. Es 100. Uy, me iba pasando el cerito. Entonces, acá. Entonces, esto. Y la tercera parte de 9. 3. Ya les digo por qué necesitábamos simplificarlo. Listo. 100 sobre 3. Sobre 3. Entonces, ¿qué es lo mismo que 30,333, lo que sea? Entonces, ¿qué colocamos? La colocamos como fracción. ¿Cómo es la fracción? 100 sobre ¿qué? 3. Sobre 3. Listo. Ahora vamos a mirar. Entonces, tiene que darnos el 92 de la izquierda. 100, recuerde que la multiplicación de fracciones se puede hacer directa. Se hace directa. Así. 100 por 9 y 5 por 3. 100 por 9, ¿cuánto es? 900. 900. ¿Y 5 por 3? 15. 15. Pregunta, ¿900 y 15 pueden dividirse? Sí. ¿Cuánto da eso? ¿Por la tercera? No, dividirse. Me refiero a división directamente. Bueno, que la simplificación sirve también para ir poco a poco. 60. Entonces, 900 entre 15, la división entre 900 entre 15 nos da 60. Nos da 60. Y entonces, ¿y 60 más 32? 92. 92. ¿Comprobaban? Sí. Sí. 30.3 se comprueba, incluso se puede comprobar con decimal. Le voy a mostrar ambas maneras. La pregunta, ¿seguro que dio esa división? Ah, es 33, oye. Era 33. Yo 30. No, si vieron que en la fracción sí dio bien. Y en este, haciendo las respectivas correcciones. Ay, no, eso no me gusta. Entonces, 9 por 33.3. 200, no, ese sí es diferente. ¿Cuánto va ahora sí? 299.7 entre 5. $59,94. 94. Y sumando eso con 32, ¿cuánto daría? $91,94. 91, ¿qué? 94. 94. ¿Eso es cerquita de 92? Sí. Sí, es aproximado. Sí, es aproximadamente cerca. Sí, cuando comprueban con decimales se puede hacer, pero da resultado aproximado. Cuando da con la fracción, da exacto. ¿Listo? Cualquiera de las formas sirve. Cualquiera de las formas sirve. Hasta ahora esa es la A. Ahora vamos con la B.
La B dice, ¿a qué temperatura los valores de F y C son iguales? Entonces vamos con la incógnita. Miremos la ecuación primero que todo, la ecuación que ya tenemos. ¿Qué es esta? Ay, perdón. Con miremos esta ecuación. Esta ecuación no la tenemos, pero nos dice que F y C son iguales. ¿Cuál puede ser la incógnita? ¿F o C? ¿Cuál puede ser la incógnita? ¿No? Cualquiera de las dos. F. Cualquiera de las dos. Usemos la F, por ejemplo. La F se llama temperatura Fahrenheit. ¿Listo? ¿Y por qué escogimos la F? Puede ser la C y también nos valía, porque ambas son iguales. Y ese es el dato. Dato. F es igual a C. Por lo tanto, la ecuación nos dice que se cambia. Si F es igual a C, voy a cambiar la C. ¿Por qué? ¿Por qué letra? Por la F. Por la F, porque ambas son iguales. Ustedes hubieran hecho lo mismo con la C y también les servía. Si hubieran, por ejemplo, acá dejado la C, si hubieran dejado la C, cambiaban acá por la C y también les servía. También les servía, porque son iguales. Es simplemente cambiar una letra por la otra, que queden ambas iguales. Por eso es que ese es el segundo punto. Ahora, ¿qué podemos hacer con este si definimos que la F era igual a C y cambiamos todas las letras por F? Entonces, ahora, ¿cómo se puede resolver? ¿Qué mandamos a la izquierda? ¿Qué mandamos a la derecha? Las F y los números. Correcto. A la izquierda voy a esta vez porque yo tengo una F a la izquierda, puedo mandar este a la izquierda también. Este lo puedo mover. ¿Y qué me quedaría convertido en qué? En resta. En resta, correcto. Entonces, este se me convierte en negativo y al otro lado me queda únicamente, ¿qué números hay únicamente? El 32. Por lo tanto, no hay movimiento de números. Las Fs las moví a la izquierda y el número a la derecha. Recuerden que este 9/5 F, usted lo pueden escribir con la F arriba para que nos quede más cómodo y es igual, ¿cierto? Se puede escribir con la F arriba y es exactamente igual. Ahora, esto es un entero con una fracción que están restando. ¿Cómo se hace? ¿Se coloca un 1? Se coloca un 1 y aquí sí es necesario ese 1. Y ahora, ¿qué se hace después? ¿Se multiplica directa? Se multiplica directo. No es directa. En multiplicación sí es directo, pero en este caso es una resta. ¿En X? En X y ¿qué? Y los dos de abajo. Exactamente. Entonces, como yo le llamo, de arriba a abajo, de abajo a arriba y abajo. Y por debajo. Exacto, y por debajo. Eso, como yo le llamo. Entonces, porque es una resta de fracciones. Suma y resta de fracciones y toca hacer ese triple cruzado. En cambio, la multiplicación, que fue la que vimos por allá, eso es directa. Ahora, ¿cómo nos queda? Los de abajo, que es el más fácil. Quedaría 9. No. Bueno, si lo quieren hacer así. Pero recuerde que el orden es primero de arriba a abajo. F por 5. Pero
5 Una F. pregunta, profe. Señor, ¿La F cuánto vale? no, Ok. es que es lo que vamos a hallar. Es nuestra incógnita. Ah, 5 F. 5F. Recuerden, no toda la... X es la incógnita por excelencia, pero también puede servir cualquier letra. En este caso sirve la F. Menos el signo Una F. intermedio. 9 F. 1 por 9. 9 F. 9 qué? 9 9 qué? F. 9, 9F. Y abajo, ¿qué es? 5. 5 porque es el producto. Ahora, ¿qué puedo hacer arriba? Restarlos, ¿no? Claro, se restan. ¿Cuánto nos da? 5 menos 9. 4. 4F. 5 menos 9. 5 F. Menos 5 F. Ah, no. Positivo y negativo se restan. La Menos diferencia es 4F. menos 4. Menos 4. 4 F. Recuerde que el mayor valor arrastra el signo. El 9, que es mayor valor absoluto, cuida el ruidito, porfa. El mayor valor absoluto lleva el signo. En este caso, el mayor valor absoluto, el mayor valor más grande, perdón, es 9, que tiene el negativo. Upa. Entonces, por eso, Y el 5. 5 se pasa a multiplicar, ¿no? Y el 5, correcto. El 5 que está dividiendo, lo pasamos ¿a qué? Multiplica. A multiplicar. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si les da negativo, pues conservan el negativo, obviamente. Ahora, el 5 multiplico ¿a quién? ¿A quién no multiplico? El 32. Multiplico a lo que está al otro lado. En este caso, lo que está al otro lado es únicamente el 32. Y en este lado me quedo menos 4F. Entonces nos quedó así. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Multiplicar el 5 por 32. ¿Cuánto es eso? 160. 160. Correcto. Ahora, ¿la F está despejada? No. ¿Qué hay que hacer? No, se pasa el 4 a dividir. El 4 dividido. ¿El 4 o el menos 4? Menos El 4. Menos 4. Se pasa con todo y signo. Listo. ¿Cómo nos va a dar el resultado? ¿Con qué signo nos va a dar el resultado? Con positivo. ¿Seguro? Sí, el 160 es negativo. positivo, ¿no? Negativo, negativo. Porque es de positivo y dividí por un negativo que era el menos 4. Recuerde que cuando paso un negativo a dividir, pasa con todo y signo. Y sería positivo y negativo. Por leyes de signos, ¿cómo nos da Negativo. negativo? Ah, negativo. Nos da negativo. ¿Cuánto nos da 160 entre 4? Menos 40. Menos Menos 40. 40. Menos 40. Y ahí les doy un tip para ciencias. La temperatura en la que es la misma, en que son iguales centígrados o Celsius y Fahrenheit es 40 bajo cero. Entonces, interpretación. Entonces, la respuesta es las temperaturas F y C son iguales. ¿En qué? ¿En qué valor? ¿En qué valor? En menos 40. En menos 40 grados o menos 40. Listo. Entonces, ese es el valor en que ambas temperaturas son exactamente iguales. ¿Cómo se hizo que exactamente iguales? Como son F igual a C, entonces cambié la F por la C o nos da lo mismo la C por la F, nos daba exactamente igual. ¿Sí ve? Cambié la C por la F y resolví como si fuera F la incógnita X. Y eso es la temperatura en que son iguales. Verificación. Esta es más fácil porque es entero. Es más fácil. Entonces la verificación uso la ecuación original.
Entonces, F dijimos que ahora vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale ahora F? ¿Cuánto vale? Menos 40. Menos 40. Coloco con signo y tales. Y aquí coloco también menos 40. Listo. Recuerden, a la izquierda no nos tocamos nada, a la derecha sí empezamos a hacer operaciones porque comparamos con el resultado de la izquierda. Ahora, recuerden, esto es un entero por una fracción y puedo, ¿qué le hago al entero? ¿Lo pasa a multiplicar? No, mire, esto es una fracción y multiplica un entero. ¿Qué puedo hacer yo? Poner un 1. Se puede poner un 1, aunque no es necesario una multiplicación, pero pongámoslo. ¿Y cómo nos daría aquí? ¿Multiplicamos de qué forma? ¿Directa? De forma directa. Lo hacemos de forma directa. Ta y ta. ¿Cómo nos da esa fracción multiplicada? Tengan en cuenta leyes de signos, por favor. Arriba, ¿qué me da? 360. Signo. Menos 360. Menos 360, porque es más por menos. Y abajo, ¿qué me da? 5. 5. 5. Ahora, ¿se podrá dividir 360 entre 5? Sí. Sí, correcto. ¿Cuánto nos da esa división? 72. ¿Y con qué signo del 72? Con negativo. Negativo. Negativo, perfecto. Y ahora sí, menos 72 más 32, ¿cuánto es eso? 40. 40, pero Menos 40. menos 40 porque el 72 es el de mayor valor absoluto, el que mayor arrastra el signo. ¿Y comprobado? Sí. Por su pollo que sí. Listo. Listo. ¿Preguntas en este? No, señor. Listo. Tengan mucho cuidado. Así acabamos de darnos cuenta. Tengan mucho cuidado, sobre todo cuando hacen la división.